Dentro de su abdomen, la vida se estaba formando. En cuestión de semanas, se convertiría en la madre confirmada más joven de la historia de la humanidad. Su cuerpo, una ecuación irresoluble de biología y tragedia. El caso de Lena Marcela Medina rompió todas las barreras de la ciencia, la moralidad y la creencia. Su embarazo fue confirmado por radiografías, su parto presenciado por cirujanos, su silencio guardado de por vida. La ley lo llamó un crimen, la medicina lo llamó un milagro, la historia lo llamó imposible, pero debajo de los titulares y los registros hospitalarios yace algo más profundo, una pregunta que nadie respondió. ¿Quién era el padre? Si esta historia te inquietó, deja que se quede contigo. Dale me gusta a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y suscríbete al Shadow Book, donde cada historia nos recuerda que las verdades más oscuras nunca se imaginan, se registran. A principios de 1939, en el pueblo de montaña de Ticarapo, provincia de Castrovirreyna, una niña de 5 años llamada Lena Marcela Medina comenzó a exhibir una hinchazón que nadie en su hogar podía explicar. Su padre, Tiburcio Medina, un platero, asumió que era desnutrición o un crecimiento parasitario. Su madre, Victoria Loaiza, midió el abdomen de la niña con un trozo de cuerda, notando la expansión diaria. La niña no mostraba dolor, fiebre, ni angustia externa, solo un silencio que hizo que sus padres creyeran que debía ser interno. En el Perú rural, donde la distancia hacía que los médicos fueran el último recurso, esperaron demasiado antes de viajar. Cuando finalmente descendieron de las colinas andinas hacia Pisco, la niña estaba envuelta en un chal de lana, su pequeña figura distorsionada bajo sus pliegues. En la clínica local, las notas iniciales del médico describieron un abdomen distendido, probable masa quística. Registró su peso, pulso y edad con precisión rutinaria. Su respiración era tranquila. Respondió a cada pregunta con un breve y obediente asentimiento. Le presionó suavemente el abdomen. La textura era demasiado tensa. El aumento debajo firme pero rítmico. Su lápiz se detuvo sobre la hoja de examen. Ordenó una segunda opinión de Lima, enviando un resumen al doctor Gerardo Lozada, quien era conocido por tratar anomalías pediátricas. El tono de su carta se mantuvo profesional, pero su última línea delató su vacilación. Condición más allá de mi comprensión actual. Sospecho tumor, aunque se notó movimiento. Cuando la niña llegó al hospital de Lima, el contraste fue inmediato. El aire de la ciudad era pesado. Los pasillos con azulejos y eco. Las enfermeras la levantaron a la camilla de examen, quitando capas de tela tejida a mano. Estaba por debajo de su peso para su edad. Huesos estrechos, ojos firmes. El doctor Lozada entró sin ceremonia, sus asistentes observando en silencio. Inspeccionó su cuerpo, marcando la curvatura y firmeza del abdomen inferior. No había signo externo de trauma, ni indicación de enfermedad, solo crecimiento. Ajustó el estetoscopio, lo colocó cuidadosamente sobre el ombligo, y escuchó. El silencio duró varios segundos. Luego se rompió con un pulso irregular. Movió el instrumento de nuevo. El ritmo regresó, fuerte, constante, distinto del propio latido del corazón de la niña. Su rostro no cambió, pero su mano tembló cuando retiró los auriculares. La hoja de registro fue revisada, movimiento palpable consistente con movimiento fetal. Diagnóstico incierto. Los padres esperaron en el pasillo, no se les informó de los hallazgos. El médico ordenó radiografías, citando la posibilidad de acumulación de líquido, pero evitó usar la palabra que ahora llenaba la sala de examen. Su asistente notó que la voz del médico había cambiado, más baja, deliberada, como si se dirigiera a un caso que no debería existir. Esa noche, bajo la débil iluminación del hospital, Lozada reexaminó las notas de Pisco. Cada suposición anterior, parásito, tumor, trastorno glandular, se derrumbó ante la evidencia de lo que había escuchado. Escribió un segundo memorándum privado, dirigido a la Academia Nacional de Medicina. Asunto: paciente pediátrico, de 5 años y 7 meses, se detectaron tonos cardíacos fetales audibles. Por el pasillo, Lena se sentó junto a su madre, con las piernas colgando sobre el suelo. Preguntó si el médico le quitaría lo que tenía dentro. Su madre le acarició el cabello y no dijo nada. Cuando Lozada regresó, se quedó en el umbral durante mucho tiempo, observando a la niña trazar círculos con el dedo en el banco de madera. Luego, sin dirigirse a la familia, llamó a otro médico para que presenciara el siguiente examen. Su rostro se había puesto pálido. El color se había desvanecido de la certeza profesional a la incredulidad. Se dio la vuelta antes de hablar, su voz apenas audible para el asistente a su lado. Aquí hay 2 vidas.
La enfermera registró la observación al margen de sus notas, sin saber si estaba destinada al expediente o a él mismo. En el libro de registro oficial, la entrada del día terminó con una sola línea. Se requiere evaluación adicional, causa de la hinchazón indeterminada. El diagnóstico no se compartiría hasta que las radiografías hicieran imposible la negación. Hasta entonces, a los padres solo se les dijo que permanecieran en Lima para observación. El médico dobló el informe, lo guardó en su cajón y solicitó un segundo estetoscopio para confirmar. Afuera, el pasillo del hospital estaba en silencio, excepto por el débil eco de pasos, un par pequeños, otro deliberado, moviéndose en direcciones opuestas. A la mañana siguiente, la pequeña sala de la clínica Losada se llenó con el sonido de las máquinas y las conversaciones amortiguadas. La niña fue llevada a la sala de radiografías envuelta en una manta de hospital que la cubría por completo. Los técnicos colocaron las placas. El médico ajustó la exposición y el flash de la radiografía blanqueó momentáneamente las paredes. Cuando se revelaron las imágenes, los primeros contornos aparecieron inequívocamente humanos. Columna vertebral, extremidades, y el pequeño arco de un cráneo anidado en su abdomen. El doctor, Gerardo Losada, se paró junto al doctor Bustamante, el cirujano asistente, ambos en silencio mientras la película se oscurecía en la bandeja. Las radiografías se sostuvieron contra la caja de luz. La estructura ósea era clara, proporcionada a un feto a término tardío. En el registro de observación, una enfermera registró gestación aproximadamente 7 meses. El expediente fue etiquetado, fechado, y colocado en el escritorio del médico. Nadie habló de la edad de la niña todavía. La imagen hablaba demasiado fuerte. El examen pélvico siguió, realizado con precisión y mínima conversación, reveló una madurez sexual completa. Anatómicamente, los hallazgos correspondían a una mujer adulta, aunque la altura de la paciente medía menos de 1 metro. Ningún trastorno del desarrollo explicaba la condición. El término pubertad precoz se ingresó en el historial. El descubrimiento se resumió clínicamente, pero la implicación era insoportable. Un cuerpo, aún no lo suficientemente mayor para la escuela, había llevado una vida a término. Fuera de la sala de examen, las enfermeras intercambiaron susurros que se extendieron por el pasillo. Un médico joven preguntó si debía informar al Ministerio de Salud. Losada se negó, ordenó confidencialidad y recuperó un nuevo expediente para reemplazar las notas originales, con la intención de separar el registro médico del escándalo humano. El personal siguió el protocolo con obediencia forzada, cada firma escrita con letra pequeña y vacilante. Cuando la noticia llegó a la sala de maternidad, el caso se convirtió en rumor. La niña con el latido del corazón. Los otros médicos vinieron con el pretexto de una consulta. Uno comparó la radiografía con una impresión de los libros de texto de obstetricia, otro argumentó error o engaño. Sin embargo, ninguno pudo negar la evidencia en la bandeja de película. El feto se movió durante la auscultación, su posición registrada a través del zumbido metálico del estetoscopio. Esa noche, Losada se reunió en privado con 2 colegas de alto nivel, discutieron la ética de la documentación, si la publicación invitaría al ridículo o a la persecución moral. Se tomó la decisión de continuar la observación hasta el parto. Se redactó un informe preliminar para la Academia Nacional de Medicina, que se archivaría como caso endocrinológico anormal. No apareció ninguna mención de agresión o implicaciones legales, solo datos, frecuencia cardíaca, medidas uterinas, niveles hormonales, etapa gestacional. La niña permaneció obediente durante cada procedimiento, respondió preguntas sobre el apetito y la fatiga sin angustia, su tono distante como si la atención misma fuera la enfermedad. Losada notó su calma, describiéndola como madurez inusual. Otros vieron retraimiento, un instinto de supervivencia confundido con compostura. A altas horas de la noche, el médico revisó las radiografías del día nuevamente. El feto estaba en posición cefálica, listo para nacer en semanas. Etiquetó la película con la fecha, abril de 1939, y debajo, edad de la madre, 5 años, 7 meses. Su pluma se detuvo después del número, negándose a poner el punto que haría la oración final. Cerró el expediente en su cajón, giró la llave y apagó la lámpara. En el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de pared reemplazó el doble ritmo que había llenado el día, un recordatorio constante de 2 vidas medidas por una verdad imposible. Los pasillos del hospital estaban más silenciosos por las mañanas,
aunque el trabajo continuaba sin interrupción. Las instrucciones del doctor Losada eran explícitas. El caso debía documentarse por completo sin interpretación. Lena fue llevada a la sala de fotografía, donde se había colgado una cortina blanca detrás de ella. La iluminación era severa y sin filtrar. Se puso de pie según las instrucciones, con las manos a los lados, de perfil a la cámara. La fotografía capturó la curva de su abdomen con desapego científico. No se veía ninguna expresión, no se hizo ningún intento de consolar o explicar. La cámara hizo clic una vez. Ese único fotograma se convertiría más tarde en la única prueba visual superviviente de lo que había ocurrido. La fotografía fue etiquetada, archivada y añadida al archivo clínico del hospital. En cuestión de horas, fue replicada en la documentación cinematográfica. Losada había dispuesto que se grabaran rollos de película para la Academia Nacional de Medicina. Cada fotograma fue medido, la exposición cuidadosamente calculada. La niña no lloró ni se resistió. Su silencio simplificó el proceso. En la sala de proyección, Losada revisó el metraje con sus colegas. Los movimientos, pequeños ajustes, respiración, quietud, fueron observados sin comentarios. La conversación giró en torno a la conservación, la necesidad de proteger la película del mal uso, del sensacionalismo, de los ojos del público. Sin embargo, cada precaución delataba su propia ironía. El acto de grabar ya había despojado a la niña de su privacidad. Al final de la semana, los duplicados de los rollos se empaquetaron en recipientes protectores para su transporte a la academia. La primera entrega llegó a Lima intacta. La segunda, enviada más tarde por terreno accidentado hacia Ticarapo, fue parcialmente destruida. Los informes señalan que varios rollos cayeron a un río durante el viaje. Lo que sobrevivió fue incompleto, justo lo suficiente para demostrar, no lo suficiente para defender. En mayo, Losada presentó formalmente los hallazgos. El informe incluía observaciones de radiografías, evidencia gráfica y un diagnóstico de pubertad precoz. Su tono se mantuvo objetivo. La paciente presenta madurez ovárica completa. Las proporciones pélvicas son inadecuadas para un parto vaginal. Evitó cualquier mención de moralidad o violación. La comunidad médica aceptó el registro con incomodidad profesional. En privado, algunos miembros argumentaron que la presentación debería haberse pospuesto. Una minoría cuestionó si publicar dicho material era ético. Un médico de la academia describió la atmósfera como diseccionar a una niña mientras aún respiraba. Las palabras no entraron en las actas oficiales. En los archivos, la copia final de la documentación fue marcada como anomalía pediátrica confidencial. Se almacenó aparte de los registros generales del hospital. Solo Losada retuvo un duplicado, sellado en su colección personal bajo las instrucciones de solo para uso educativo. Lena regresó a su sala después, sin saber que su imagen ya había entrado en la historia de la medicina. Para el personal, ya no era una paciente, sino un número de caso. 5, hasta 2739. El registro reemplazó su identidad, y la evidencia se convirtió en su única traducción. Cuando la enfermera cerró con llave el gabinete que contenía los negativos, escribió una breve nota para el inventario. Condición verificada, materiales asegurados. Debajo, una adición no aprobada apareció más tarde en el margen, escrita por otra mano. Esta niña nunca saldrá del expediente. Al anochecer, los rollos fueron encajonados y etiquetados para su visualización restringida. El informe fue sellado una vez con tinta roja y luego guardado bajo llave de acero. Nadie volvió a hablar de ello en sesiones públicas. La niña dormía en el mismo edificio, sin saber que su quietud había sido inmortalizada. En algún lugar más allá de los pasillos blancos, los rollos se convirtieron en silencio, sellados, conservados y olvidados. La mañana del 14 de mayo de 1939, los preparativos comenzaron antes del amanecer en la Clínica Losada de Lima. El personal se movía sin conversación, colocando los instrumentos en orden preciso en bandejas metálicas. El aire olía ligeramente a desinfectante y yodo. En el centro de la sala de operaciones había una mesa estrecha, su superficie cubierta con lino blanco. La paciente, Lena Medina, fue llevada por una enfermera, de 5 años y 7 meses, con los ojos entrecerrados por la sedación. Su pulso era constante. El procedimiento programado figuraba como cesárea terapéutica pediátrica. El doctor Gerardo Losada y el doctor Bustamante se pararon a cada lado de la mesa. El doctor Coleta, el anestesista, ajustó la mascarilla y anotó la hora. A las 8:37 a.m. se realizó la primera incisión.
El movimiento del bisturí fue pausado, practicado, pero su contexto no tenía precedentes. Debajo de las capas de tejido, el útero apareció agrandado, vascular e intacto, biológicamente adulto. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo del esterilizador y el ritmo lento de la respiración de la niña a través de la mascarilla. Cuando se abrió el útero, los cirujanos se detuvieron. Las membranas fetales brillaron brevemente a la luz antes de ser cortadas. Un pequeño bebé, húmedo de sangre, emergió, llorando, vigoroso, inequívocamente vivo. Una enfermera tomó al recién nacido y lo envolvió en gasa. Se registró su peso, 2,7 kg. Fue nombrado Gerardo en honor al médico que lo atendió. Durante varios momentos, la sala permaneció suspendida entre el alivio y la incredulidad. Losada miró a su paciente, la madre más pequeña de la historia de la medicina. Luego se volvió hacia la bandeja de instrumentos. Se pinzó el cordón umbilical, se suturó el útero en 3 capas, y se cerró la incisión con seda. Cada movimiento fue deliberado, mecánico, ininterrumpido por el diálogo. Las enfermeras registraron cada paso con cuidado, marcando los tiempos al minuto. A las 9:12 a.m. se confirmó el parto. El anestesista retiró la mascarilla. Los ojos de la niña se abrieron, mirando fijamente. Losada se inclinó lo suficiente para asegurarse de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Sus primeras palabras fueron pequeñas y roncas. ¿Puedo irme a casa ahora? La enfermera anotó la frase en el registro postoperatorio, sin saber si incluirla en el registro permanente. Fuera del quirófano, el pasillo se llenó de una emoción contenida. Los asistentes susurraron detalles a los colegas, cada frase reducida a datos: edad, peso, gestación, tiempo de recuperación. Nadie usó la palabra violación. La conversación se mantuvo clínica, protegida por el procedimiento. Para el personal, el nacimiento no era una escena de crimen, sino un evento, un fenómeno presenciado y medido. En la sala de recuperación, el recién nacido fue colocado en una cuna de metal, junto a la cama quirúrgica. Su madre, todavía una niña, dormía bajo una delgada manta de hospital, sus brazos demasiado pequeños para acunarlo. Losada dictó su primer informe formal: cesárea exitosa realizada en paciente femenina de 5 años y 7 meses. Lactante masculino de 2,7 kg. Apgar satisfactorio. El dictado terminó con una pausa. Añadió, sin comentarios, sin reflexión. Cuando la enfermera transcribió la nota postoperatoria, escribió, madre e hijo estables. Su pluma se detuvo antes de añadir la siguiente línea: edad de la madre, 5 años y 7 meses. La subrayó una vez, luego trazó una línea delgada a través de la última palabra, como si borrara la realidad que representaba. Al anochecer, la clínica reanudó su funcionamiento normal, los instrumentos se limpiaron, la ropa de cama se reemplazó, y el quirófano se preparó para otro caso. Sin embargo, el evento seguía siendo palpable, un peso tácito entre el personal. El llanto del bebé había marcado el final de un procedimiento, y el comienzo de un silencio que se extendería durante décadas. En el archivo, Losada archivó el informe quirúrgico por separado de los demás, sellándolo en una carpeta sencilla sin etiqueta. Se unió a las radiografías y las fotografías ya almacenadas en su gabinete con llave. El débil llanto del recién nacido continuó en la habitación contigua, rítmico e ininterrumpido. Nadie en el edificio celebró. El personal se dispersó en silencio, dejando atrás los instrumentos estériles que habían convertido una imposibilidad en un hecho y una vida humana en una anomalía médica. La historia llegó a la prensa antes de que el hospital pudiera contenerla. A la semana de la operación, los detalles aparecieron en el diario La Crónica de Lima, describiendo a una madre de 5 años con un lenguaje cauteloso que difuminaba la medicina y el milagro. El titular era fáctico, pero el tono denotaba fascinación. A finales de mayo de 1939, el caso se había extendido a despachos extranjeros. Editores en Europa exigieron confirmación. Reporteros estadounidenses telegrafiaron solicitudes de declaraciones al Ministerio de Salud de Perú. Dentro de la clínica Losada, los médicos evitaban el teléfono. Comenzaron a llegar cartas dirigidas al doctor Losada personalmente, solicitando fotografías, entrevistas y declaraciones. Algunas estaban impresas en papel con membrete de estudio. Una enviada desde California ofrecía $5,000 por los derechos exclusivos de filmación. La propuesta lo describía como un documental educativo,
Losada leyó la carta una vez, la dobló cuidadosamente y la colocó en el expediente marcado «Consultas de medios». Su negativa fue formal, filmación no autorizada prohibida por la Junta Médica Peruana. En Texas, el San Antonio Light publicó un informe ilustrado con fecha 16 de julio de 1939 que enumeraba el peso al nacer del bebé, 2,7 kg, junto a la edad exacta de la madre, 5 años, 7 meses y 21 días. El contraste entre los números atrajo a los lectores más rápido que cualquier explicación. El tono de la historia era clínico, pero su subtexto era el espectáculo. Los periódicos lo reimprimieron internacionalmente, cada uno con distorsiones menores que aumentaban con la distancia. En la clínica, los colegas de Losada discutieron si el caso debería haber permanecido en privado. Algunos creían que el silencio era imposible, otros insistían en que la verdad requería registro. El debate tuvo lugar sobre bandejas estériles e informes mecanografiados, lejos de la familia que no tenía control sobre sus nombres, ahora impresos en varios idiomas. La Asociación Peruana de Obstetricia y Matronas emitió un comunicado exigiendo que la niña fuera ingresada en el Hospital Nacional de Maternidad para su protección. Su apelación mezclaba profesionalismo con alarma, un llamado a salvaguardar a la niña de una mayor intrusión. En los cafés de Lima, estudiantes de medicina discutían sobre anatomía y moralidad. La pregunta de cómo un cuerpo tan joven podía concebir reemplazó la pregunta de quién lo había causado. En las transmisiones de radio, el caso se mencionó brevemente entre noticias sobre la tensión europea y el comercio local. Cada repetición erosionaba la distinción entre documentación y entretenimiento. Cuando el primer corresponsal extranjero llegó a la clínica, los guardias lo rechazaron. El hombre regresó 2 días después con un traductor y un sobre de dinero en efectivo. Losada se negó de nuevo. Detrás de él, las enfermeras continuaron sus rondas como si no se hubiera dicho nada. Los pasillos olían a antiséptico y papel de periódico. Esa noche, la junta del hospital convocó una reunión de emergencia. El director, leyendo notas preparadas, recordó al personal que la confidencialidad del paciente se extendía más allá de las fronteras nacionales. Este caso, dijo, existe solo en nuestros registros. La orden fue registrada, sellada y distribuida a todos los departamentos. No impidió la propagación de la historia, solo confirmó que el control se había perdido. En la casa de la familia, los fotógrafos merodeaban cerca de la puerta, esperando ver a la niña. Su madre se negó a abrir, las cortinas permanecieron corridas. Cada golpe fue registrado como una perturbación. Sin embargo, ninguna ley podía protegerlos de la curiosidad disfrazada de periodismo. En las revistas profesionales, el tono se mantuvo mesurado. La publicación médica difundió el relato técnico del doctor Escudero sin especulación, pero los lectores notaron la ausencia de emoción, la deliberada neutralidad que ocultaba el asco. La ciencia había ganado su prueba, y el precio fue el anonimato de una niña. A finales del verano, el caso ya no era un informe, sino una mercancía. Su nombre apareció en catálogos de primicias médicas. Despojado de contexto, la reputación de Losada creció en el extranjero, pero disminuyó en casa. La prensa la llamó un milagro. Los médicos la llamaron datos. El director del hospital emitió un último memorando. Todas las consultas, nacionales o extranjeras, deben ser rechazadas, sin excepción. Lo firmó, fechó y archivó bajo Relaciones Públicas. El sello se aplicó mientras fuera, las imprentas continuaban repitiendo su nombre. La investigación comenzó menos de una semana después de la operación. El Ministerio de Justicia ordenó una investigación bajo el artículo 170 del Código Penal peruano, que clasificaba el embarazo en cualquier niña menor de 10 años, como prueba irrefutable de abuso sexual. Se emitió un informe sencillo a la Policía Provincial en Castrovirreyna, instruyéndoles a localizar al perpetrador o adulto contribuyente. El documento no contenía emoción, solo una fecha y la directriz de determinar la parte responsable. La primera detención se produjo rápidamente. Tiburcio Medina, el padre de la niña, fue detenido en su casa de Ticarapo. Sus herramientas de trabajo, un martillo y un cincel de platero, fueron tomadas como prueba simbólica, aunque no relacionadas con ningún cargo. Fue transportado a la comisaría del distrito, fichado e interrogado durante 7 horas. La transcripción registró sus respuestas como simples negativas. No la he tocado. Cuando se le preguntó sobre posibles sospechosos en el pueblo, no nombró a ninguno. Su liberación fue aprobada después de 2 días por falta de corroboración. El registro policial señaló:
Testimonio insuficiente, sin testigos. La madre, Victoria Loaiza, fue entrevistada a continuación. Llegó temblando, agarrando una pequeña bolsa de tela. Su declaración fue breve. Repitió que no había entendido lo que le estaba pasando a su hija, que pensó que la hinchazón era una enfermedad. En un momento, comenzó a llorar, preguntando si los médicos podían quitarle lo que quedaba dentro. El oficial continuó escribiendo. Impasible. La figura central, Lena, fue interrogada en presencia de una enfermera y un intérprete. La transcripción sobrevive en fragmentos. Sus respuestas fueron vagas, consistentes con su edad. Respuestas sobre muñecas, sobre comida, sobre nada que encajara con las preguntas. Cuando se le preguntó quién la había tocado, susurró algo que fue transcrito como «no sé». La sesión terminó después de 20 minutos. El registro fue firmado por 3 adultos, ninguno de los cuales pertenecía a la familia. La capacidad forense en 1939 en Perú era mínima. No había análisis de ADN, especialistas psicológicos, ni protocolo para entrevistar a víctimas menores de 10 años. Los informes médicos, aunque detallados, no identificaron trauma sexual, solo que la concepción había ocurrido. Esta ambigüedad se convirtió en el refugio de la investigación. Cada departamento delegó la responsabilidad en otro. La policía al ministerio, el ministerio a los tribunales a los expertos médicos. Los rumores llenaron la ausencia de pruebas. Algunos susurraron que el padre era culpable. Otros sugirieron un aldeano, un trabajador, o incluso un pariente viajero. Ninguna declaración pudo ser verificada. Cada nombre que entraba en el archivo fue tachado y reemplazado por un guión. Para la 4ª semana, la columna de sospechoso oficial decía simplemente hombre desconocido no identificado. Un inspector del gobierno visitó Lima para entrevistar al doctor Lozada. Su informe fue conciso. El médico confirma que el embarazo y el parto son genuinos. Se niega a especular sobre la causa. Cuando se le presionó sobre la posibilidad de error, Lozada respondió que las radiografías y el análisis fetal eran incontrovertibles. El inspector cerró su cuaderno. En julio, el ministerio emitió un memorándum final para concluir el caso. El lenguaje era burocrático. No se esperan más pruebas. Investigación suspendida a la espera de información adicional. La suspensión se hizo permanente. La carpeta que contenía todos los documentos relacionados, médicos, judiciales y policiales, se almacenó en el archivo central bajo una etiqueta sencilla, Medina Lena, 1939. Años más tarde, cuando se revisó el expediente, contenía declaraciones contradictorias, copias redundantes y múltiples firmas, ninguna alineada. La portada enumeraba al padre como sospechoso. La segunda página enumeraba liberado, y la última página dejaba en blanco el espacio para el delincuente. Cada resumen posterior se refería al perpetrador como desconocido. La justicia, como la medicina, concluyó donde el lenguaje falló. En los meses posteriores al parto, el bebé fue mantenido bajo observación en la Clínica Lozada de Lima. Las notas del hospital lo describían como sano, a término completo y con reflejos estables. Fue nombrado Gerardo en honor al médico que lo había atendido. La decisión, tomada discretamente por el Dr. Lozada, aseguró que el registro permanecería autocontenido, un círculo cerrado de nombres dentro de una única institución. Lena se recuperó rápidamente. Su pequeño cuerpo se ajustó a su forma alterada, aunque todavía era demasiado joven para comprender lo que había ocurrido. Las enfermeras, siguiendo órdenes, la trataron como una paciente en lugar de una madre. El bebé fue colocado en una habitación separada, cuidado por una rotación de asistentes. En la correspondencia oficial, a Lena se le refería como la hermana mayor. Esta designación persistiría durante años. Después de varias semanas, la familia regresó brevemente a Ticrapo, pero Gerardo permaneció en Lima bajo la supervisión de Lozada. El arreglo se justificó como una necesidad médica. En la práctica, fue un acto de contención para mantener la anomalía bajo control institucional. La casa de Lozada funcionaba como clínica y residencia. Las fotografías tomadas durante este periodo muestran una escena doméstica ordinaria. Un hombre de mediana edad, sentado a una mesa, una niña a su lado, y un bebé en su regazo. Ningún pie de foto identifica su relación. A medida que Gerardo crecía, la ficción se solidificó. Para los vecinos, era el protegido del médico. Para los visitantes, el hermano menor de Lena. La ilusión sirvió tanto a la moralidad como a la medicina, preservando la dignidad pública a expensas de la verdad. Dentro de la clínica,
El personal evitaba usar la palabra madre. En las notas de progreso, el término fue reemplazado por cuidadora principal. La sustitución parecía inofensiva, pero funcionó como una supresión. Para 1945, Gerardo asistía a una escuela privada cerca de la clínica. Su educación fue financiada por Losada, quien la consideraba una compensación por el silencio. Lena, que ahora entraba en la adolescencia, comenzó a trabajar a tiempo parcial en la misma instalación. Sus deberes incluían archivar los registros de los pacientes, algunos de los cuales contenían su propio nombre. Nunca los mencionó. La salud del niño siguió siendo buena. Los exámenes anuales indicaron un desarrollo normal, aunque su expediente contenía una anotación recurrente: evitar la discusión sobre los orígenes. Losada, protector de ambos, prohibió cualquier conversación sobre el pasado. La orden fue obedecida hasta el día en que la regla se rompió en circunstancias ordinarias. Sucedió alrededor del 10º cumpleaños de Gerardo. Mientras visitaba la clínica, notó un recorte enmarcado en la pared, una página amarillenta de un periódico de Texas, fechado en 1939. Llevaba un titular que no podía pasar por alto: La madre más joven del mundo da a luz en Perú. Debajo del título había una fotografía, familiar pero desorientadora: un niño con sus propios ojos de pie ante un fondo blanco. Más tarde ese día, le preguntó a una enfermera quién era la niña. La enfermera dudó, luego desvió la pregunta. Una semana después, un compañero de estudios, hijo de un empleado del hospital, repitió lo que había escuchado en casa: que el bebé milagro era el propio Gerardo, y que la niña de la foto no era su hermana. El rumor se extendió discretamente por la sala antes de llegar a él de nuevo por otra boca. Cuando se enfrentó a Losada, el médico solo le dijo que la información no era para discutir. Gerardo insistió: ¿quién era la niña? ¿Por qué todos habían mentido? El silencio del médico sirvió de respuesta. Esa tarde, Lena lo encontró sentado junto al recorte del periódico, con las manos entrelazadas, la expresión en blanco. Entonces, ¿quién es mi padre?, preguntó. Ella no respondió. En el registro del hospital, la línea que identificaba la paternidad había permanecido en blanco durante mucho tiempo. Nunca se hizo ninguna revisión. El engaño había cumplido su propósito: una década de ocultamiento que protegió reputaciones mientras aseguraba que nadie en la familia hablaría sin consecuencias. La siguiente generación había heredado el silencio del pasado. El registro de su nacimiento, enmarcado en una pared, los sobreviviría a ambos. A mediados de la década de 1940, Lena Medina era una adulta en años, pero no en circunstancias. El caso que había definido su infancia se había convertido en una entrada estática en revistas y compilaciones médicas. Encontró empleo en la Clínica Losada, la misma institución que la había documentado como una anomalía. Su puesto era administrativo, registrando citas, organizando expedientes de pacientes, redactando correspondencia. Su salario era modesto pero constante, y le permitía financiar la escolarización de Gerardo. Cada mañana pasaba por el pasillo donde su fotografía había colgado una vez como referencia instructiva. Ya no estaba, pero el clavo que sostenía el marco permanecía. Pocos colegas mencionaban su pasado. Quienes lo conocían evitaban sus ojos en la conversación. El personal nuevo solo reconocía su nombre por los viejos expedientes, sin atreverse a preguntar si la historia era cierta. Sus tareas eran rutinarias: cotejar, transcribir, firmar, repetir. Trabajaba bajo una luz fluorescente que aplanaba el color y la expresión por igual. El ritmo del papeleo le sentaba bien, un arreglo silencioso entre la supervivencia y la desaparición. Para los pacientes, era anónima; para los médicos, un recordatorio. La reputación de la clínica se beneficiaba discretamente de su presencia continua. Su existencia autentificaba su historia, incluso mientras la institución borraba su identidad del discurso. Ocasionalmente llegaba correspondencia del extranjero, sociedades médicas que solicitaban confirmación de detalles de 1939. El doctor Losada, o sus sucesores, respondían con un lenguaje mesurado: caso verificado. La paciente se mantiene en buen estado de salud. Las respuestas no mostraban emoción, y nunca se la consultó. Su firma, antes adjunta a su propio expediente, ahora se aplicaba a cartas sobre otros pacientes. Fuera de la clínica, la curiosidad persistía. Cada aniversario del nacimiento renovaba la atención. Los reporteros visitaban la provincia de Castro Virreina,
hablando con aldeanos que recordaban la historia pero no los detalles. Algunos afirmaban haberla visto, otros juraban que se había ido al mar. Nadie sabía que ella se sentaba diariamente detrás de una máquina de escribir en Lima, catalogando las dolencias de otras personas. Su hijo, ahora un joven, la visitaba ocasionalmente. Sus conversaciones eran breves, formales, moldeadas por años de contención institucional. Se dirigía a ella como Lena en público. En casa, el silencio llenaba el espacio entre ellos. El arreglo que una vez los había protegido ahora hacía imposible el afecto ordinario. En la década de 1950, nuevos directores asumieron el control de la clínica. Pocos conservaban un conocimiento personal del caso de 1939. Los expedientes médicos se transfirieron a un gabinete cerrado con llave marcado Archivos, Pediatría Histórico. Fue asignada al mismo piso, trabajando a la vista del gabinete que contenía el evento que definió su vida. La proximidad se sentía tanto protectora como cruel. Visitantes de universidades médicas ocasionalmente recorrían las instalaciones. Cuando preguntaban por la madre más joven de la historia, los guías daban breves resúmenes, sin nombrarla nunca. Ella escuchaba desde su escritorio, con el bolígrafo inmóvil sobre formularios sin terminar. Después, continuaba escribiendo como si nada se hubiera dicho. Años más tarde, modificó su firma. Donde antes escribía Lena M. Medina, comenzó a firmar solo L. Medina. La abreviatura proporcionaba distancia. También coincidía con la inicial estampada en su expediente, de 1939, como si la propia institución la hubiera reabsorbido. En 1959, un editor de un periódico de Lima telefoneó a la clínica solicitando acceso a su expediente personal para un artículo de aniversario. La recepcionista transfirió la llamada a su oficina. El reportero preguntó cortésmente por la confirmación de que era la misma Lena Medina. Ella colgó el teléfono sin responder. Minutos después, mecanografió un memorándum a la administración. Futuras consultas de esta naturaleza deben ser denegadas. El periódico publicó una breve nota de todos modos, anónima, citando, informes no confirmados. Repetía los mismos hechos, sin cambios durante 20 años. Esa noche, antes de irse del trabajo, se detuvo junto al gabinete cerrado. La superficie metálica reflejaba débilmente la luz fluorescente, como un espejo sin profundidad. Buscó la llave que ya no poseía, luego se dio la vuelta. El registro permaneció sellado, y ella también. Su nombre, una vez impreso en todo el mundo, se había reducido a 2 iniciales, suficientes para el papeleo, insuficientes para la memoria. En 1979, el hospital donde la madre más joven del mundo había dado a luz, preparó otro informe con el mismo apellido. Gerardo Medina, de 40 años, fue ingresado con síntomas de fatiga persistente y dolor articular. Los médicos tratantes sospecharon anemia, pero los análisis de sangre revelaron una insuficiencia medular avanzada. El diagnóstico, escrito con letra apretada en la página, decía simplemente, anemia aplásica, etiología indeterminada. Durante semanas, el tratamiento siguió el protocolo: transfusiones, aislamiento monitorizado, dieta estéril. Los registros de Gerardo lo enumeraban como cooperativo, elocuente, optimista. El personal no sabía nada de su origen. Fue registrado como un paciente ordinario. Su historial sin nada destacable. Solo un visitante venía a diario, una mujer pequeña y tranquila, cuya presencia pasó en gran parte desapercibida. Firmó como L. Medina. La clínica había cambiado de nombre desde 1939. Pero sus pasillos seguían siendo los mismos: azulejos blancos, ventanas de cristal, el mismo débil olor químico. Lena lo reconocía todo: el patrón de las grietas en el suelo, el zumbido distante del equipo, el suave eco de los carros contra las paredes. El tiempo no había alterado el edificio, solo había reemplazado a las personas que estaban dentro. Su hijo, ahora yacía en una cama idéntica a la que ella había ocupado 4 décadas antes. El progreso médico ofrecía poco consuelo. Las pruebas de inmunodeficiencia, aspiración de médula ósea y exposición química arrojaron resultados no concluyentes. Un informe especuló un factor hereditario, otro desestimó la idea. El caso atrajo una atención menor en la revisión médica interna, pero ninguna notificación externa. Era, para sus médicos, uno de muchos. Lena permanecía junto a su cama la mayoría de las noches. Las enfermeras asumieron que era su tía. Cuando una preguntó por la madre del niño,
Ella respondió, murió hace mucho tiempo, fue la única falsedad que los protegió a ambos. A finales de septiembre, su condición empeoró. El recuento de plaquetas disminuyó. Las infecciones se multiplicaron. El 28, a las 3:45 a.m., se registró un paro cardíaco. Los intentos de reanimación fallaron. El certificado de defunción fue firmado a las 4:10 a.m. por el médico supervisor de hematología. El formulario llevaba el membrete de la Clínica Losada, la misma institución que lo había dado a luz. La firma del testigo del certificado pertenecía a L. Medina, escrita con una letra firme y legible. El registrador anotó la relación con el paciente como no revelada. El empleado del hospital, desconocido de la historia, archivó el documento sin comentarios. La autopsia no reveló ninguna causa más allá del agotamiento de la médula. Bajo factores contribuyentes, el examinador escribió, desconocido. El cuerpo fue entregado a la custodia familiar esa tarde. Los registros funerarios muestran un breve servicio al que asistieron 6 personas, sin prensa, sin aviso público. El ataúd era pequeño, sin adornos, bajado rápidamente a la tierra del Cementerio General de Lima. Esa misma semana, periodistas extranjeros revisaron antiguos archivos, mientras preparaban artículos retrospectivos sobre maravillas médicas del siglo. El nombre de Lena reapareció en sus borradores adjunto a una sola línea. Su hijo, nacido sano, murió de una enfermedad natural a los 40 años. La ironía pasó desapercibida para la mayoría de los lectores. Solo la repetición de su nombre unió las historias. En la clínica, su expediente laboral seguía activo. Su expediente la catalogaba como personal administrativo a tiempo parcial, con sus deberes sin cambios. Regresó al trabajo 3 días después del funeral, revisó los libros de contabilidad de los pacientes y firmó la correspondencia de su manera habitual. El acto fue mecánico, una continuación de la supervivencia. Nadie mencionó sus condolencias. Cuando se archivó el certificado de defunción, se colocó junto al registro quirúrgico original de 1939. 2 generaciones, 2 expedientes, madre e hijo, ambos conservados bajo clasificación estéril. Un empleado que completaba el inventario añadió una última línea al índice interno, caso completado. En esa fraseología estéril, la historia cerró su círculo. El mismo edificio que había sido testigo de un nacimiento imposible ahora documentaba su silenciosa conclusión. Bajo la luz fluorescente, los bordes del papel se amarillaron lentamente. No se hicieron más entradas. A principios de la década de 2000, Lena Medina de Gerard vivía tranquilamente en Perú, casada con Raúl Gerard, el padre de su segundo hijo. Su vida se había reducido a un perímetro privado, al que pocos podían acceder. No existía placa, monumento, ni reconocimiento oficial de su caso. El expediente que una vez llenó periódicos y revistas, permanecía vivo solo en archivos e índices médicos, resumido en una sola línea, la madre más joven de la historia documentada. En 2002, un corresponsal de Reuters localizó su dirección a través de registros civiles y solicitó una entrevista. La carta era corta, educada y traducida al español. Ofrecía honrar su coraje. Ella se negó sin dudarlo. Su esposo abrió la puerta, devolviendo el sobre sin abrir. El cable de seguimiento de la agencia confirmó lo que otros ya habían descubierto. Sujeto declinó todo contacto. Los investigadores, al no poder contactarla, recurrieron en cambio a la documentación. Biopsias, radiografías e informes del Dr. Edmundo Escomel fueron reexaminados por historiadores de la medicina. Cada verificación confirmó la misma conclusión: auténtico, sin precedentes, sin resolver. El caso ya no requería interpretación. Se había convertido en evidencia sin emoción. Entre los materiales conservados, permanecía una fotografía, la única imagen verificada tomada durante el embarazo, en abril de 1939, mostraba a una niña de 5 años con el cuerpo distendido, los ojos en blanco contra un fondo neutro. La imagen reapareció en revistas y reproducciones en línea, su pie de foto reciclado sin fin. Sujeto: L. Medina, 5 años, 7 meses, embarazada de 7 meses y medio de gestación. La repetición transformó la imagen tanto en prueba como en herida. En casa, evitaba hablar del pasado, incluso con la familia. Su segundo hijo creció sabiendo poco más allá de fragmentos. Para los vecinos, era una mujer corriente que trabajaba en la administración
y asistía a la iglesia los domingos. La sombra de su vida anterior existía solo en registros que ella nunca vio. Cuando los periodistas o documentalistas la buscaron de nuevo, solo encontraron silencio. Los historiadores médicos debatieron cómo podía ocurrir una pubertad tan precoz. Las teorías variaban: mutación hormonal, trastorno glandular, anomalía genética, pero todos coincidieron en que la concepción en sí era indiscutible. Sin embargo, la pregunta de quién la había embarazado seguía sin respuesta, y los documentos oficiales, aún intactos, enumeraban la misma palabra junto a padre, desconocido. El espacio en blanco perduró más que cualquier testigo vivo. En los círculos académicos de Lima, su caso se citaba en conferencias bajo reproducción patológica. Los estudiantes tomaban notas mecánicamente, sin saber que la propia mujer seguía viva a menos de 100 millas de distancia. Nadie consideró contactarla, nadie imaginó que respondería. En la vejez, la salud de Elena fue descrita como buena. Vivió hasta una edad avanzada, cuidando su hogar y su familia, rara vez fotografiada, nunca citada. El mundo siguió adelante. Sin embargo, su historia resurgía periódicamente, cada vez condensada, saneada, abstraída en lenguaje médico. Ningún rumor, ninguna revisión alteró el hecho esencial. Una niña de 5 años había llevado un embarazo a término. La imposibilidad se había convertido en un registro permanente. Cuando los archivistas de la Academia Nacional de Medicina de Perú digitalizaron más tarde los archivos históricos, se encontraron de nuevo con su caso. Los documentos estaban limpios, ordenados, conservados a temperatura estable. Un archivista se detuvo en la última página, escaneando los campos mecanografiados: nombre, fecha de nacimiento, procedimiento, médicos tratantes. Cada sección estaba completa excepto la última línea. Decía, padre. Se cernió sobre el espacio, sin saber si dejarlo en blanco o llenarlo con la única palabra veraz disponible: desconocido. Eligió no alterarlo. El archivo se cerró, se escaneó, y se colocó en almacenamiento digital. Sus metadatos enumeraban el mismo año de descubrimiento, 1939, y el mismo lugar de origen, Ticarapo. Nada había cambiado excepto el medio de conservación, pero décadas más tarde, ese espacio vacío seguía siendo el único detalle sin resolver en el caso más documentado de la historia de la medicina.